Episodio número 2620. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 18. La iglesia primitiva y la zona de confort. ¿Ah? Qué tremendo está esto, qué bueno. Hoy vamos a aprender bastante, señores, así que concéntrense en esto porque hay unos datos muy interesantes de lo que dice Hechos 10 del encuentro del Super Pedro con Cornelio. Oh, wow. Una de mis historias favoritas de la Biblia. De hecho, una vez elaboré un crucigrama con Hechos 10, no sé qué se hizo ese archivo por ahí, creo que debo tener ese papel por ahí guardado, de un crucigrama con esta historia, porque yo soy de la idea de aprender de diversas maneras y el crucigrama es una buena herramienta para enseñar. Tomé la historia de Hechos 10, la hice en preguntas, pero puede ser que la haga en Kahoot, que es una aplicación también para repasar temas, Kahoot, y luego les explicaré. Pues ya en Kahoot yo tengo hecho la creación y tengo hecho la historia de Naamán, ahí del libro de la historia de Naamán y Samuel, esa gente. Muy interesante. Y también me gustaría hacer uno con esto de Cornelio, porque hay algo que se aprende muy, muy bien en la historia de Hechos 10 y que hoy vamos a resaltar eso. Y parte de este estudio también la situación que hubo con las amenazas y la persecución realmente de los fariseos contra la iglesia primitiva apostólica, o sea, especialmente con Saulo de Tarso, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, y de cómo él encabezó parte de esa persecución que hubo contra la iglesia en ese momento. No se llamaban cristianos en ese momento. Luego de la dispersión, sí, en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez a los cristianos. Así que hoy se va a aprender mucho, hoy se va a aprender mucho. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre en esta hora. Estamos muy agradecidos a ti, Señor, por la bendición de contar con la Escritura, la bendición de tener este tiempo y repasar estos temas y conocer a profundidad estas lecciones que se desprenden de estos poderosos episodios de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos a observar esto, a verlo, a estudiarlo, no solo a aprendernos esto, más a practicarlo en nuestra cotidianidad cristiana. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mi gente. Vamos de inmediato a la Biblia porque hay algunos pasajes que tenemos que revisar aquí. La iglesia primitiva y las zonas de confort. Oh, yo puse la zona de confort. Es las zonas de confort. Hechos capítulo 8, versículos 1 al 4. Vamos allá de inmediato, por favor. Hechos 8. Vamos a los hechos, como dicen los abogados. Hechos 8, 1 al 4. Dice que Saulo consentía en su muerte, se refiere a la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban, ¿verdad? Murió apedreado y Saulo estaba ahí, consentía en su muerte, dice ese versículo 1 de Hechos 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio. O sea, no era que iban asustados ni nada, iban haciendo lo que tenían que hacer, ¿no? Anunciando el evangelio. En la iglesia primitiva, ¿qué provocó esa dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad, de su zona de confort? O la muerte de Esteban, que está ahí en Hechos capítulo 7, y la consecuente persecución que se desató en contra de los seguidores del camino. Especialmente Saulo se destacó en esta persecución y en las amenazas contra los seguidores de Jesús. Un paréntesis aquí. ¿Saben ustedes dónde se les llamó cristianos por primera vez a los cristianos? Chan, 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 chan. Antes se llamaban los seguidores del camino. Pero ¿a dónde se les llamó cristianos por primera vez? Sí, en Antioquía, ya lo dije, ¿verdad? Sí, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Muy bien, correcto. Alguien dijo Hechos 11:26. Exactamente. Correcto. Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ese texto, márquelo, subráyelo, resáltelo, memorícelo, practíquelo, compártalo. Hechos 11:26. Hechos 11:26. ¡Ey, qué bonito! Muy bien, un dato ahí, pero no se lo deja la memoria. Recuerde que vale más tinta borrosa que memoria brillante. Escríbalo, escríbalo. Yo le comento a las personas que quieran conocer cosas de la Biblia, deben tener un cuadernito, una libretita o algo, y cada cosa que vayan aprendiendo, escribirla, escribirla. Yo recuerdo que yo llenaba cuadernos completos de eso, cuadernos completos, 200 páginas, de 100 páginas, escribiendo preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Me encantaba hacer eso. Y eso me ayudó a aprender muchas cosas de la Biblia y muchas cosas de la vida, tú sabes, lecturas que tengo. Yo leo un libro y yo tengo otro cuaderno a mano para ir aprendiendo, para ir escribiendo lo que voy aprendiendo de ese libro. Todavía conservo esa práctica. Sí, porque no se lo puedo dejar todo a la memoria, tú ves. No se lo puedo dejar todo a la memoria. Entonces, hasta ese momento, la iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén, dentro del territorio judío y entre el pueblo judío. Cuando comenzó la persecución, de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. ¿No te suena eso? Jesús lo había predicho en Hechos 1:8, serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Esta afirmación se cumplió tal como lo señala Hechos 8:4, que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Eso es lo que leímos ahí de Hechos 8:4. Aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. Hechos 11:19, muy interesante este dato, indica que la iglesia se dispersó hasta Fenicia, Líbano, lo que equivale hoy al Líbano, y Chipre, pero en esta etapa no predicaron el mensaje a nadie más que a los judíos. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron llevar al Señor a los gentiles, sino solo a los judíos. Todavía tenían una visión limitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. Señores, déjenme decirle que yo me acabo de aprender esto ahora. Bueno, cuando leí esto para grabarlo, me aprendí esto ahora. Vamos allá, Hechos 11:19. Todos los días aprende algo, señores. Hechos 11:19. Qué interesante, ¿eh? Dice así, Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Oh, qué interesante. Hechos 11:19. Mira,
Yo lo hacía yo predicándole a todo el mundo, pero dice ahí que era a los judíos. Increíble. Pedro, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio, o sea, se oponía a llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. A Pedro se lo conoce como el apóstol de los circuncisos, o sea, de los judíos, los de la circuncisión, y Pablo era apóstol a los gentiles. Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. O sea, era una situación fuerte. El super Pedro tenía un prejuicio fuerte con eso. Sin embargo, oye, qué lindo lo que tú vas a aprender ahora. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort, ¿ok? Y le transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Aquí puse, ya lo sabes, totalmente fuera de zona de confort el Super Pedro. Vamos a ver, ojalá que tengamos este tiempito aquí ahora, porque vamos a considerar Hechos 10, 9 al 15. Dale para acá, ven, acompáñame. Hechos capítulo 10, versículos 9 al 15. Bueno, no me gusta hacerlo, me gusta ese capítulo entero, pero nada, vamos a leer desde el 1 hasta el 15, porque así va a ser más fácil agarrar todo el sentido de la historia del 1 al 15. Aquí estoy. Hechos 10, 1 al 15. Ahora sí. Dice así. Cha, 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 chan. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un centurión romano. Primero era romano, era centurión, o sea, era un capitán, comandante de 100, de un escuadrón de 100. Era una persona influyente, ¿no? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Este es el contexto. Ahora, desde el versículo 9 hasta el 15, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Eso era como cerca del mediodía. No es desde ahora que se come el mediodía, ahí se come el mediodía. Eso era el mediodía, la hora sexta. Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Y le dijo una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué le dijo la voz? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Señores, Dios estaba preparando a Pedro, primero llevándolo a Simón el curtidor. Curtidor tenía que ver con esta gente que trabajan con pieles, la peletería, la gente que trabajaba con pieles y a veces eran pieles de animales inmundos.
Y eso era un asunto fuerte para un judío. Y segundo, cuando le da esta visión, este asunto del lienzo que baja y que todo tipo de animales y animales inmundos y eso que no comían los judíos, todavía no lo comen, ni los adventistas, pero Dios no le estaba hablando de comida al super Pedro. Dios lo estaba preparando en su mente en lo que llegaban estos hombres enviados por Cornelio, porque él se iba a juntar con esa familia de Cornelio, bueno, con sus parientes y con sus amigos, gente, sus vecinos, porque Cornelio reunió muchísima gente ahí para recibir a Pedro. Pero Dios tenía que prepararlo de esa forma. Entonces, cuando Pedro llega, que Cornelio va a besarle los pies y eso, entonces le dice, no hagas eso, es un hombre como tú, y de esto vamos a hablar ahora. O sea, tú sabes, bien bonito, eso de Hechos 10 es una historia, mira, preciosa. En el versículo 28, ahí es que nos llegan la gente que cree que ahí se estaba refiriendo a que podía matar y comer lo que sea y que ya eso estaba quitado, lo de la comida y eso, no. Porque no le estaba hablando de comida. En Hechos 10:28 se especifica a lo que Dios estaba refiriendo, porque dice, el mismo Pedro dice, les dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hey, ¿se refería a comida o a gente? A gente. El versículo 28 es el que aclara eso, ¿viste? Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me han hecho venir? Muy bonito. Eso es una historia, mira, preciosísima. Esa historia de Hechos 10 me encanta, me encanta, me encanta. Porque yo me río, reflexiono, porque hubiera sido interesante ver ese encuentro de Cornelio con Pedro, que no conocía a Pedro, tú sabes. Simplemente fue un ángel que le dijo que lo mandara a buscar. Él no tenía idea, no había fotografía, no había nada. Y dice, ¿cómo será Pedro? ¿Y quién es este Pedro que me va a explicar lo que yo necesito saber? Y lo esperó con gran expectativa. Pero el super Pedro, si Dios no lo prepara como lo preparó, sacándolo de su zona de confort, mira, ¿tú crees que lo hubiera ido? Dice, no. Usted está equivocado, tiene que ser otro Pedro que usted está buscando. Pero Dios lo preparó. Aquí preguntan, oye, qué interesante. Esa historia de Hechos 10, ¿cuál es el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro? ¿Y cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este principio a la obra misionera? Aquí yo escribí, oye esto, me encanta este episodio de la vida de Pedro. Ese encuentro con Cornelio transformó su vida y su paradigma. Paradigma es como el modelo, su modelo de vida, Dios se lo cambió, paradigma, modelo. Si nosotros aplicáramos esta lección a nuestra vida, fuéramos más cuidadosos al tratar con las personas. Siempre tuviéramos presente que Dios es quien conoce los corazones. Fuéramos más comprensivos, tolerantes, solidarios y menos propensos al legalismo, el fariseísmo y el prejuicio en asuntos de religión. Yo sé que no me están escuchando lo que tienen que escuchar esto y lo tienen que escuchar lo que me están escuchando que tal vez no lo necesiten. Y ojalá que alguno de los que me está escuchando necesite escuchar esto. Nadie tiene que obligar a nadie a creer como él. O sea, uno de los derechos fundamentales del hombre, del ser humano, los derechos del hombre, como dicen los derechos humanos, es la libertad de conciencia y el creer en lo que tú quieras creer en asunto de conciencia. Nadie tiene que meterse. Por eso no me gustan los que están prohibiendo cosas, quitando esto y que esto no se puede, que aquello se puede, porque el ser humano es libre de creer lo que quiera creer.
Tú sabes, uno que entiende que tiene la luz, que tiene la verdad, uno puede predicar, hacerse amigo. Tú sabes, si alguien te pregunta, hey, me gustaría saber más del sábado, por ejemplo, o del estado de los muertos, o aquí, entonces tú le predicas. Pero tú no puedes enemistarte con alguien porque cree diferente a ti, matarse uno con otro, como hacen los extremos, la gente del Islam, ¿no? De esto que sucedió en Israel y que pasa mucho. De hecho, en Francia, un muchacho de 18 años le cortó la cabeza a un profesor. Y una cosa terrible, terrible. Que ni Alá hace eso, ni Dios, nada. El Ser Supremo no hace eso. O sea, ¿qué te digo? El caso es que la gente se llena de prejuicio, se llena de enojo, se llena de intolerancia y entonces actuamos así. Porque creemos, no, este no es como yo, no tiene que estar conmigo porque se me va a pegar lo malo, yo estoy bien, él está mal y el Señor me llamó a mí, a él no, yo soy trigo, él es cizaña. Y esa tontería de la mente del ser humano, esa idiotez, porque eso es una idiotez, eso es una falta grave de afecto cristiano, de amor de Dios. Porque Dios manda su sol y su lluvia sobre buenos y malos, fíjate. Y sobre justos e injustos, su sol, su lluvia. ¿Tú entiendes? Jesús le dijo, mira, hay alguien que está predicando ahí, echando fuera demonios, que no nos sigue, se lo impedimos. Y Jesús dijo, no se lo impidan. No se lo impidan. O sea, por este asunto de muchos de nosotros que creemos que, tú sabes, güey, señores, eso refleja un, ¿qué te digo? Déjame usar palabras que no sean raras, tú sabes. Eso es lo que refleja una gran limitación de entender el mensaje de Dios y de cómo Dios, que es el que conoce los corazones, sabe lo que hay en el corazón del hombre. Eso lo dice Jesús, por cierto, déjame ver. Está en Juan capítulo 2. Ahora me acuerdo de eso porque me encanta mucho ese tema. Yo predico mucho sobre eso. Trato de educar a la gente en ese sentido. Porque las personas se creen con el derecho de juzgarte. Se cree con el derecho de, no, este está mal porque él no predica lo que yo quiero que predique. O que la iglesia, que el hermano, que el pastor. Y se viven como en ese tirijala, ¿tú entiendes? En ese conflicto, en esa diatriba, en esa, déjame ver, un conjunto de palabras que yo puse aquí en mi, en mis datos aquí escrito, porque a veces quiero usar esas palabras y se me van. Aquí está. Sí, son varias. Contienda, polémica, conflicto, controversia, diatribas, dicen, que están diciendo, que alguien me dijo. O sea, ese tipo de tonterías. Y entonces comienzan a señalar y acusar y a condenar. Güey, que este no, porque este infiltrado, y porque aquel, y porque el otro. ¿Qué pasa, mi hermano? El único que conoce el corazón del ser humano es Dios. That's it. Oye lo que dice Juan capítulo 2, versículos 23, 25 por aquí. Juan 2, 23. Entrando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. O sea, Dios es el que sabe lo que hay en el corazón del hombre. Dios sabe más y averigua menos. El ser humano sabe menos y averigua más. Vamos a educarnos, señores, en ese sentido. Tú eres adventista, fantástico, yo lo soy también, qué lindo, ¿verdad? Tú eres bautista, testigo de Jehová, católico, evangélico, pentecostal, lo que sea. Qué bien, qué lindo, ¿verdad? Bonito, es un asunto lindo, donde seamos hermanos, donde nos pongámonos de acuerdo en las cosas que se... No, Dios creador, oh, muy bien. Padre, Hijo, Espíritu Santo, muy bien, lo tenemos en común. Vamos a destacar las cosas que tenemos en común. Si se meten temas de controversia como doctrina y eso, pues amablemente uno va explicando, no, mira, nosotros entendemos que esto es así, ustedes creen que esto es así, el estado de los muertos, el alma, el tipo de cosas, cómo Cristo viene, el milenio, cómo va a ser, este tipo de cosas, la escatología, los eventos finales. Uno con amor, con seguimiento, uno lo puede hacer, mi hermano. Pero ese asunto de esa hacha de guerra continua, de no, eso
Eso nunca ha resuelto nada, no lo resuelve y no lo resolverá más que enemistades, bloqueos, pleitos y, y cosas feas de verdad. Seguir esta frase, estoy buscándolo aquí en mi Biblia, sí, dice que la verdad llega a ser dura si no es ablandada por el amor. El amor llega a ser blando si no está fortalecido por la verdad. John R.W. Stott. La verdad llega a ser dura si no es ablandada por el amor, y el amor llega a ser blando si no está fortalecido por la verdad. Bueno, Dios nos ayude y Dios nos dé sabiduría para entender esto. Hechos 10, señores, vayan a esa historia. Esa historia está poderosísima. Y lo que dice Hechos ahí de la zona de confort, de iglesia primitiva y todo eso, muy, muy, muy bonito. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, esas zonas de confort de la iglesia primitiva, del Super Pedro, de donde Dios tuvo que sacarlos para que el mensaje sea predicado a todos, ¿no? Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, toda la honra, toda la gloria sean dadas a ti por siempre, Señor. Gracias. Gracias por tu mensaje de vida. Gracias por estas enseñanzas tan prácticas, tan asequibles, tan sencillas, tan fáciles de poner en la práctica. Haznos personas de tacto, Señor, de cuidado, de amor, de solidaridad, de comprensión, de tolerancia hacia aquellos con quienes tratamos. Que ese espíritu de amargura, de acusación, de enojo, de rabia, de legalismo, que todo eso desaparezca de nuestro medio, Señor, y seamos personas afables, cariñosas, buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo, gente solidaria, y que aún al hablar de temas de doctrina y cosas de diferencia profunda de la Escritura, podamos tener el amor de Jesús en nuestros corazones al hablar y el tocar la vida de la gente. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana jueves, Dios mediante, empezar por donde estás. Y con la participación mañana jueves y el viernes del asesor teológico, nuestro hermano profesor Humberto Méndez. Esto va a estar bueno jueves y viernes con la participación de mi asesor. Muy interesante, señores, esta lección 3, el llamado de Dios a la misión. Recuerden la vía de contacto con este servidor Omar Medina vía WhatsApp. Es mi número personal. Yo con mucho gusto, cualquiera lo puede tener, es un número de dominio público, pero por WhatsApp es mejor el texto, el audio. Si alguien me escribe y yo no le escribo, vuelva y escriba, por favor, porque ya tú te puedes imaginar cuántos mensajes yo me encuentro diario en mi teléfono. Ahí está el +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Gloria a Dios. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza. Un día menos para el dolor. Hay paz. Hay paz. Hay paz.